continuamos con más y en nuestro espacio Empresarios que Transforman el País. Contamos con la presencia de un empresario muy importante que ha transformado nuestra ciudad más que todo, Claudio Vargas, gerente propietario de Bros Burger, las conocidísimas chancros de la 13. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal a ustedes? Muchísimas gracias mejor por el espacio que nos dan para conozcan un poco de la historia o del producto que nosotros elaboramos día a día. Claro que sí. Yo quisiera empezar preguntando cuál es la historia de los chancros de la 13. Bueno, la historia creo que ya todos, bueno, quizás de la generación de hoy día, quizás sabe poco, pero bueno, la historia empieza hace muchos años atrás. Creo que la marca lleva ya más de 25, 30 años ya aquí en la ciudad. Bueno, yo comencé trabajando a los 12 años de edad. Por cosas de la vida, quizá a veces por la economía que se llevaba en ese entonces, yo decidí salir a trabajar. Entonces, ahí comenzó mi historia, mi sueño de quizás llegar a ser alguien en la vida, a pesar de muchas circunstancias que me tocó vivir en la infancia. Entonces, ahí comienza mi historia, mi vida. Comencé trabajando justamente en el local que en esa época se llamaba Pollos Bros. De ahí se fue pues ya comentando el nombre. Las Chancro comienza una época que habían unos chicos, unos jóvenes de unos 15, 16 años aproximadamente de esa época, que eran de Ficoa, que justamente eran mis amigos, y creo que bueno, por ahí salieron, Hubo la idea, la idea, o no sé de dónde se les salió, que las chancro, entonces quizá ellos fueron, mejor dicho, ellos fueron comentando ese nombre, o como vulgarmente, como se decía antes, que pues ellos eran como que las chancro, ellos decían con recelo, las chancro, porque era como un nombre un poco medio raro, medio sí. extraño. Entonces ellos fueron los que propagaron, digamos así, las chancro de la 13. Bueno, en esa época teníamos un local pequeñito, era un local pequeñito, entonces la gente se acumulaba mucho ahí, entonces era como una huequita que quizá en esa época pocos conocían. Y de ahí se fue creciendo ya el nombre de las chancro de la 13. Las chancro, bueno, las chancro, Claro. decían las chancro, entonces más o menos desde ahí comienza la historia de las chancro de la 13, ¿no? ¿Y cómo ha sido, bueno, a mí me surge esta duda, cómo ha sido este manejo de su campaña audiovisual? Porque todos conocemos cuáles son las chancro de las 13. ¿Cómo ha puesto este logo, el eslogan de las chancro? ¿Cómo empezó todo este manejo? Como les comentaba, ¿no? Yo trabajé desde los 12 años, trabajé 16 años para mi ex jefe. Entonces yo decidí ya esa época yo a salirme, porque bueno, yo también pensaba en mí. Claro. Yo me sentía ya capaz de tener un negocio. Entonces desde ahí comienza, bueno, yo primeramente decidí ya salirme. Me vendió mi anterior jefe me vendió el establecimiento, que esa época no era conocida, obviamente, las chancros de la 13, pero no era que teníamos el letrero, no era que teníamos nada. Entonces, justo yo, a esa época yo tenía 28 años, entonces con mi esposa justamente me casé, a los 28 años ya me casé. Jovencito. Exactamente. Y con mi esposa, gracias a Dios, que ella también me ha apoyado en esta aventura, o en este sueño que yo tenía, ¿no? Siempre me ha acompañado, me ha apoyado. Entonces nosotros ahí decidimos crear un logo, cosa que antes no tenía, era, como les repito, era un localcito y nada más. Entonces desde ahí creamos el logo, gastamos en publicidad, invertimos bastante en publicidad, como digo, en letreros, en comentar más el negocio, todo lo de adentro, lo interior. Entonces
de ahí comenzó el proceso que llevamos hasta el día de hoy. Bien, ¿cuáles han sido los obstáculos que han tenido que ir atravesando durante toda esta trayectoria laboral? Bueno, los obstáculos, chuta, siempre hay obstáculos en el camino. Usted sabe que Claro. ahora ve a veces económicos, a veces, bueno, muchas cosas. Creo que el mayor obstáculo fue quizá un poco el miedo a empezar, exactamente, el miedo a empezar el negocio, pero no, bueno, se fue dando. Como digo, invertimos mucho en publicidad, invertimos en hacer un local bien bonito para que la gente también se sienta cómoda, y creo que en esa época fue, digamos, el mayor obstáculo ese, ¿no? El miedo a perder el miedo a perder quizá dinero en esa época. Exactamente, ese fue quizás el mayor miedo de nosotros. Y no fue la historia más que todo, porque las chancros son súper conocidas y más que todo todos aquí nos encantan. Así que no le voy a preguntar cuál es la receta porque no nos la va a dar. Pero quisiera saber qué significa tener el éxito, o sea, qué significa tener éxito para usted. Para nosotros, chuta, es tener el éxito que hoy hemos tenido. Chuta, ha sido a base de esfuerzo, obviamente. Para nosotros es algo bonito porque quizá uno nunca se pensó esto, pero yo creo que, como siempre les digo a los jóvenes, que luchen por sus sueños, que si quieren algo, trabajen, que no, bueno, no es fácil llegar quizá a donde estamos, pero también mantenernos también es difícil. Creo que el éxito, chuta, para nosotros especialmente, ha sido un orgullo, para mí especialmente. Yo me siento orgulloso de mí mismo, de haber logrado muchas cosas que quizá otros a veces no pueden por muchas circunstancias, ¿no? Claro que sí, y más que todo nos gustaría entender cómo fue la dinámica durante la pandemia. La pandemia sí nos golpeó duro. Como todos ustedes sabemos que nos encerraron, creo que Claro. un mes, no trabajamos un mes. Nosotros ya empezamos a desesperarnos en la casa, no sabíamos ya qué hacer, ya nos llamaban ya de las deudas, ya nos llamaban de acá, del teléfono, bueno, de todas partes ya nos llamaban. Entonces lo que nosotros, bueno, decidimos es empezar nuevamente en la casa. Entonces esa época que se propagó más el delivery, entonces pedidos a domicilio, pedidos a domicilio. Entonces nosotros empezamos nuevamente desde la casa, trabajamos ahí 15 días, de ahí en cambio ya 15 días, pero no era lo mismo, ya empezamos nosotros también a sentirnos un poco incómodos porque la gente también ya decía que exactamente, ya tenía miedo, siempre no era lo mismo, ¿no? Y a los 15 días trabajamos en la casa. Y de ahí pues ya decidimos irnos a los locales, y ahora era el miedo de qué pasará, si vendrá la gente, no vendrá. Claro. Empezamos abriendo el local principal, que es el de la 13, gracias a Dios, igual la gente, todos estábamos esperando. Todos estaban desesperados, era como que nuevamente vamos a comenzar nuevamente. La mayonesa. Exactamente. Sí. Entonces, creo que la pandemia fue una historia media bonita. ¿Y por qué? Porque, bueno, ya empezamos abriendo el de la 13, después abrimos acá el local que tenemos en frente a Kiwi, y se nos ocurre poner en plena pandemia un local más en Ficoa. Arriesgado, eso es, sí. Sí, imagínense que nos arriesgamos, como siempre le digo a mi esposa, nos arriesgamos que hasta el pellejo ahí Sí. en arriesgarnos a poner allá en Ficoa. Entonces, sí, ¿para qué? Gracias a Dios lo logramos nuevamente. Creo que ahí perdimos ese miedo al fracaso. Creo que ahí perdimos ese miedo quizá a muchas cosas que nosotros pensábamos, pero no, gracias a Dios, gracias a la acogida también de la gente que tuvimos en esa época, pero bueno, salimos adelante, salimos con ese local también adelante.
Qué buenas noticias nos da y Sí. qué importante más que todo conocer la historia de lo que pasó en pandemia, porque fue una situación Sí. que nos asustó a todos Creo que a todos. y regresar a consumir a los restaurantes, tener esta convivencia más que todo con las personas del restaurante es muy importante. Ajá, sí, sí, fue un poquito difícil, pero como les repito, chuta, pasaron muchas cosas y ya digo, y una de ellas fue arriesgarnos, ya digo, en esa época que todos, en vez de abrir, cerraban negocios. Todos empezamos a cerrar Cerraban escuelas. negocios y eso, bueno, ese era el miedo, ¿no? Pero nuevamente una vez más perdimos el miedo y nos lanzamos también a Ficoa, que también era uno de mis sueños tener un local en Ficoa y creo que bueno, ahora lo estamos también cumpliendo y creo que vamos a ir por más también. Claro, y las chancros más que todo están para todo el público, para Exactamente. toda la ciudad y todos sabemos dónde están ubicados, pero quisiéramos que nos repita un poquito cuáles son los locales en los que están ubicados. Bueno, el local principal que ha sido toda la vida, es en el local de la 13, ¿no? ¿Ya? Como todos lo conocen, los burgers, la chancro de la 13, Ahí, que todo ha sido la vida. la que no falla. Sí, el segundo local que nos pusimos es en la Atahualpa y Catrinarias, más arribita del Monte de los Andes, frente a Kiwi. El local que pusimos justo en la pandemia es en Ficoa, Avenida Guaitambos y Manzanas. Y hace unos 3, 4 meses que nuevamente abrimos un nuevo local en Santa Rosa, la parroquia Santa Rosa, que igual estamos también a pocos meses ya bueno, ya abrimos hace pocos meses, igual gracias a Dios hemos tenido una buena acogida también ahí. Qué bueno escuchar todo esto. Quisiéramos terminar esta conversación con un pequeño mensaje. Usted es uno de los empresarios que transforma el país y está dentro de este diálogo. ¿Cuál sería su consejo a los que están empezando? Que trabajen, que esto es un proceso muy, muy largo, este es un proceso que hay que sacrificarse, a veces no se duerme, se trabaja a veces exactamente, a veces se trabaja desde que amanece hasta la madrugada, hasta 4, 3 de la mañana. Entonces, nada, que trabajen por sus sueños, que emprendan, que inviertan, que es lo importante, que inviertan en publicidad, que es súper importante eso. Ahora que las redes sociales también están bastante llamativas también, que eso es importante también, las redes sociales. Nada, que trabajen, que luchen por sus sueños, que esto es a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de sacrificios, se logran muchas cosas. Qué interesante. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí en nuestro programa. Antes de que se nos vaya, coméntenos un poquito cuáles son las novedades que tienen las chancro, cuáles son los productos estrella de este restaurante. Los productos de estrella, bueno, como ya todos lo conocen, la carne papa mixta, la carne full, que hace poco la inventamos también. Vamos a trabajar ya con pollo broster, ya estamos a muy pocos días todos estamos felices de presentar este producto más, que el pollo broster, que nos han venido pidiendo también la gente. Las hamburguesas, que son muy buenas las hamburguesas, hay una hamburguesa mixta. Bueno, entre muchas cosas, mejor hacemos una cordial invitación a todos ustedes, a los oyentes también, que igual sigan degustando, nosotros vamos a seguir mejorando en muchos aspectos y todos pues quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí en Idea Tu Historia Empieza Aquí.